Bien, hermanos, la palabra que acabamos de leer en el día de hoy, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo número 17, hermanos, es conocida por todos nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que ciertamente los apóstoles Pablo estaban en Tesalónica, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios es muy clara y dice que se encontraban ahí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Pero dice la palabra que se encontraban ahí algunos judíos que tuvieron celo de la palabra que se estaba proclamando. Y dice la palabra de nuestro Dios que estos judíos alborotaron a unos al pueblo. Y cuando alborotaron al pueblo, dice la palabra de nuestro Dios que fueron tras los apóstoles, por Pablo, por Silas, por Timoteo, porque querían encarcelarlos. Pero la sorpresa que se llevaron estos judíos es que precisamente cuando fueron a buscar a Pablo, no lo encontraron. Y después de que fueron a la casa de Jasón, y al no encontrar a los apóstoles, dice la palabra de nuestro Dios que se llevaron a Jasón con las autoridades. Pero todo el pueblo le gritaba a Jasón diciendo que estos hombres que habían venido a Tesalónica trastornaban todo el mundo y no obedecían las leyes de César. Esa es la parte de la escritura que acabamos de leer, hermanos. Pero para poder comprender el contexto de lo que está hablando la escritura, es necesario que hagamos un contexto más general de lo que viene escribiendo la escritura. Ciertamente, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que en el primer viaje de Pablo y Bernabé fue muy largo, hermanos. Y después de que terminaron su primer viaje misionero, dice la palabra de nuestro Dios que regresaron a Jerusalén y se desarrolló un concilio, que todos ya sabemos cuál fue ese concilio que se desarrolló en Jerusalén, el conflicto que había por la circuncisión. Y después de que pasó todo ese conflicto, dice la palabra de nuestro Dios que Pablo y Bernabé iban a continuar su segundo viaje misionero. Pero la palabra de nuestro Dios dice que hubo algunos altercados, algunos malos entendidos entre Pablo y Bernabé. Y la palabra de nuestro Dios dice de una forma muy clara, hermanos, que Bernabé se fue con Juan Marcos, pero que Pablo se fue con Silas a su segundo viaje misionero. Y en este segundo viaje misionero, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que el Espíritu de Dios le dijo a Pablo y a Silas que regresaran a las ciudades donde habían asistido por primera vez. Y haciendo un estudio de lo que dice la Escritura, dice que después regresaron directamente a Siria. Después de que regresaron a Siria, se fueron a Sicilia, se fueron a Derbe y después se fueron a Listra. Y ahí en Listra dice la palabra de nuestro Dios que se juntaron con Timoteo. Y Timoteo lo siguió en este segundo viaje misionero. Y así fueron pasando por todos aquellos poblados que habían visitado en su primer viaje misionero. Y la palabra de nuestro Dios dice que después de que llegaron, pasaron a una ciudad que se llamaba Macedonia. Y de Macedonia pasaron otros poblados y se fueron precisamente a Filipos, que es la parte de la escritura donde nosotros acabamos de leer. Y nosotros vemos que cuando llegaron a Filipos, de la misma manera ellos predicaban la palabra del Señor, ellos enseñaban de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de nuestro Dios que ahí en Filipos se encontraba una joven que se llamaba Lidia. Y dice la palabra del Señor que estaba escuchando la palabra de Pablo, y al escuchar la palabra del Señor dice que ella se quedó impactada de lo que Pablo estaba predicando. Y ciertamente fue bautizada Lidia y toda su familia. Pero dice la palabra del Señor que en ese mismo lugar había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y que esta muchacha decía que Pablo, Silas y Timoteo, ellos eran siervos del Dios Altísimo.
y que anunciaban el camino de la salvación. La palabra de nuestro Dios también es muy clara y dice que en ese lugar a Pablo, a Silas y a Timoteo los metieron a la cárcel. Y si seguimos leyendo lo que dice la Escritura, dice que en ese lugar a Pablo, a Silas y a Timoteo los metieron en la cárcel, los amarraron con cadenas de sus pies, pero dice que cuando ellos estaban cantando himnos, empezó a haber un gran terremoto. Y entonces, al haber un gran terremoto, el carcelero que se encontraba en Filipos se espantó de tal manera que él mismo sacó una espada y quería quitarse la vida. Y la palabra de nuestro Dios es muy clara y dice que Pablo le dijo a este carcelero que no se hiciera daño, porque todos se encontraban adentro de la cárcel. Y podemos ver, hermanos, cómo el carcelero de Filipos le dijo a Pablo que qué necesitaba para ser salvo, porque había visto el testimonio de Pablo, de Silas y de Timoteo, que aunque ellos tenían la oportunidad de haber escapado de esa cárcel, ellos también obedecían las leyes de los hombres y se encontraban en ese lugar como prisioneros. Y podemos ver precisamente que Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así continúa la palabra de nuestro Dios, y Pablo, Silas y Timoteo fueron sacados de la cárcel, hermanos, y de ahí se dirigieron precisamente a Tesalónica. Y en Tesalónica nosotros podemos ver la parte de la Escritura que acabamos de leer, que dice que Pablo, Timoteo y Silas discutían también con los judíos. Discutían acerca de que en realidad ellos seguían a nuestro Señor Jesucristo. Discutían acerca de que la salvación solamente es en Cristo Jesús y que no hay otro Dios. Y podemos ver que dice la palabra de nuestro Dios que estos judíos que discutían con Pablo, con Silas y con Timoteo, se llenaron de celo, de tal manera que lo que quisieron es encarcelar a estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios que estos judíos alborotaron de una forma tremenda a todo el pueblo, que querían ir tras Pablo, tras Silas y tras Timoteo, porque querían encerrarlos nuevamente en la cárcel, ahora en Tesalónica. Y entonces, cuando alborotaron a todo el pueblo, dice la palabra de nuestro Dios que fueron a la casa de Jasón. Y al llegar a la casa de Jasón, dice la palabra de nuestro Dios que estos judíos con el pueblo que habían alborotado, cuando llegaron, hermanos, no encontraron a nadie, pero se llevaron a Jasón. Y cuando se llevaron a Jasón ante las autoridades, dice la palabra de nuestro Dios, que le gritaban a Jasón, diciendo que había recibido a aquellos que trastornaban el mundo entero, hermanos. Ese es el contexto que nosotros podemos encontrar de la Escritura, hermanos. Y quisiera resaltar una parte de esta Escritura diciendo: estos han venido a trastornar el mundo, refiriéndose a Pablo, a Silas y a Timoteo. A simple vista, hermanos, pareciera que Pablo, Silas y Timoteo parecieran revolucionarios, como si estuvieran cambiando las costumbres de ese tiempo. Pero para poder comprender lo que estaba haciendo Pablo, Silas y Timoteo, transformando este mundo, es necesario que nosotros comprendamos cuáles eran las costumbres que se desarrollaban en ese tiempo en Roma. Veamos qué era lo que pasaba en Roma, hermanos, y es muy delicado lo que estaba sucediendo en ese momento en Roma, hermanos. Las costumbres de la cultura romana eran unas costumbres que eran completamente radicales. En ese tiempo, hermanos, ninguno tenía un día de descanso, mucho menos aquellos que se encontraban en una condición de esclavitud. Estaban trabajando todo el tiempo, no había descanso, al contrario, mientras más trabajaran en esa época, mejor para el Imperio Romano, hermanos. Dice también la historia, hermanos, que aquellos que tenían una buena posición, que eran ricos, dice que abusaban, hermanos.
de aquellos que no tenían riquezas y se apropiaban de sus propiedades. Dice también que había injusticia cuando alguno de los pequeñitos se quedaba sin padre o se quedaba sin madre. En realidad, en vez de darle la herencia a ese pequeñito, el Imperio Romano abusaba y le quitaba todo a esos pequeñitos. Dice también la historia, hermanos, que aquellos que eran prisioneros los marcaban en la cara, hermanos, de tal manera que nunca se les podía quitar esa marca de que ellos eran delincuentes, y era algo denigrante contra el hombre, porque a fin de cuentas el hombre es imagen de Dios, imagen distorsionada, hermanos, pero es imagen de Dios, hermanos. No se le permitía en ese tiempo la libertad a los esclavos, para nada, porque eran esclavos, y en ese tiempo el Imperio Romano lo que quería era poder, quería autoridad y abusaba de la esclavitud en ese tiempo, hermanos. Dice la palabra, la historia también, que con facilidad, hermanos, raptaban a las pequeñitas, a las jovencitas, para abusar de ellas, hermanos, en esta sociedad decadente, que carecía de Dios, hermanos. Podemos ver esta cultura que estaba en decadencia, hermanos. Dice también la historia que en ese tiempo, hermanos, también a todas aquellas personas que caían prisioneras, no nada más quedaban encarceladas en la cárcel, sino además eran torturadas. Además pagaban más de lo que ellos habían cometido. Había injusticia en ese tiempo en el Imperio Romano, hermanos. También bien la historia está diciendo que aquellos que tenían hijos abusaban de sus propios hijos, porque no los veían como hijos, sino los veían como una oportunidad de poder ganar dinero a costa de estos pequeñitos. Cuando crecían, obviamente ellos tenían que mantener a estos que eran sus padres. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que en ese tiempo las mujeres eran consideradas mal, hermanos. Un animal valía más en ese tiempo que una mujer, hermanos. De tal manera que la mujer era en este sentido menospreciada. Veamos esa cultura que estaba en una cultura de decadencia en el Imperio Romano, hermanos. Aquellos varones que tenían una posición muy cómoda y que tenían mucha riqueza, ellos se podían dar el lujo de tener varias mujeres. Una mujer para poder tener el deseo sexual, una mujer para que pueda procrear hijos, otra mujer para que les hiciera el aseo de su casa, otra mujer para presentarlas delante de la sociedad, y aparte todas las concubinas que él podía tener, hermano. Esa es la cultura romana de ese tiempo. Y podemos ver, hermanos, que ciertamente estos tres hombres transformaron esta sociedad, transformaron esa cultura, hermanos. Pero ¿cómo lo hicieron? La palabra de nuestro Dios dice que lo hicieron con la poderosa palabra de Dios, con el testimonio de estos tres hombres que cambiaron este Imperio Romano, hermanos. Quisiera leer una parte de la Escritura en el libro de los Efesios para ver qué era lo que estaba anunciando Pablo, Silas y Timoteo, y en este caso especial a la iglesia de los Efesios, hermanos, porque la iglesia de los Efesios también tenía esta misma cultura que el Imperio Romano. En el libro de los Efesios, hermanos, capítulo número 5, versículo número del 21 hasta el versículo número 9 del capítulo 6, dice la palabra de Dios. Esto es lo que enseñaba Pablo a la iglesia de Éfeso, y esto es lo que enseñaba Pablo al Imperio Romano en este tiempo. Dice la palabra de nuestro Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y las mujeres respeten a sus maridos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esta parte de la Escritura que nosotros vemos en el libro de los Efesios, hermanos, es precisamente lo que Pablo estaba predicando para poder transformar a esta cultura decadente, a esta cultura que se encontraba sin Dios, a esta cultura que tenía una necesidad de una transformación completa, hermanos. Veamos cuál era la conducta de esta cultura. Abusos, autoridades, autoritarismos, de tal manera que nosotros podemos entender que el cambio y la transformación que estaba haciendo el apóstol Pablo no era con espada, hermanos, sino con la poderosa palabra de nuestro Dios, hermanos. Podemos ver precisamente que estas tres personas cambiaron completamente esta cultura romana, hermanos. Ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, que este poder transformador que hubo en estos hombres fue dirigido por el Espíritu de Dios, hermanos. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que dice el doctor Van der Waal que la cultura occidental ha completado un círculo completo, hermanos. Comenzó con un periodo precristiano en la antigua cultura pagana, griega y romana. Después se fue cristianizando y obtuvo una civilización predominante, cristiana en el periodo temprano cristiano y en el periodo medieval. Tuvo lugar la descristianización gradual del año 1600 al año 1900. Y en este tiempo, en el siglo XX y XXI, hermanos, estamos viviendo nuevamente una cultura pagana, una cultura secular, una cultura que no tiene temor de Dios, hermanos, una cultura que no conoce la ley de Dios, hermanos. Y precisamente es el desafío en este día de la iglesia del Señor. Así como Pablo, como Silas y como Timoteo transformaron en ese tiempo esta ciudad decadente, es momento que nosotros también como cristianos transformemos este tiempo, transformemos esta sociedad, porque podemos ver que en este tiempo también hay abusos, en todos los sentidos, abusos en el gobierno, abusos en la educación, abusos en los hogares, abusos de los padres hacia los hijos, abusos de los hijos hacia los padres.
no estamos cambiando mucho, hermanos, lo que estaba pasando en Roma y lo que está pasando en este tiempo, en esta sociedad, también que tiene necesidad de una transformación, hermanos. Y esto nos permite, hermanos, el día de hoy dar un inicio, hermanos, o mejor, continuar con lo que el pastor Velázquez estaba desarrollando. No hemos cambiado de tema, sino vamos a continuar con lo que el pastor estaba exponiendo, hermanos. Ciertamente nosotros vemos el desafío de la transformación. Esta es una serie, hermanos, de sermones acerca de cómo se transforma el mundo de una forma reformacional, hermanos. El contexto general es fundamentos e implicaciones del reino de Dios. El doctor Velázquez alcanzó a ver, hermanos, todos los fundamentos del reino de Dios. También vio todo el contexto del reino de Dios, hermanos. Y es menester el día de nosotros ahora desarrollar todas las implicaciones que tiene el pertenecer a este reino de Dios, hermanos. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones, hermanos. Y nos toca a nosotros, hermanos, dar testimonio. Vamos a entender de una forma clara cuál es nuestra misión, cuál es nuestro llamado, hermanos. No nos está diciendo que nos quedemos encerrados en estas cuatro paredes, no. Nos está diciendo que salgamos a transformar el mundo, así como Pablo, como Silas, como Timoteo, transformaron el imperio romano. Ese es el desafío para nosotros el día de hoy, transformar esta sociedad que necesita de Dios, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Estos tres hombres se juntaron ciertamente para transformar el mundo. Y ahora es un llamado para la iglesia, hermanos, para el cuerpo glorioso de Cristo, para hacer lo mismo que hizo Pablo, que hizo Timoteo, que hizo Silas. Transformar esta sociedad decadente, hermanos. Pero ¿cómo se puede lograr, hermanos? ¿Cómo se podría lograr que nosotros pudiéramos transformar el mundo, hermanos? Ciertamente hay algo muy importante que es el testimonio de todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús como su Señor. El propósito de esta exposición del día de hoy, hermanos, es muy sencilla, pero es muy desafiante, hermanos. El propósito es que nosotros comprendamos cuál es nuestro llamamiento, que comprendamos de una forma clara cuál es nuestra misión, pero no solamente una misión, sino una misión bíblica, una misión reformada, que en realidad ese debe ser nuestro pensamiento, y transformar esta sociedad en la cual nosotros nos encontramos viviendo, hermanos. Ese es el propósito, hermanos. Y para este propósito nosotros vamos a exponer 4 puntos, hermanos. Estos 4 puntos son los siguientes. Primero, debemos de enseñar el enfoque bíblico reformado de la misión. Segundo punto, secularismo, el espíritu de nuestro tiempo. Tercer punto, la reacción de los cristianos al secularismo. Cuarto punto, cómo reformar o transformar la sociedad secular. Estos 4 puntos, hermanos, no los vamos a desarrollar el día de hoy. Nada más vamos a tocar un solo punto, el enfoque bíblico reformado de la misión. Los siguientes puntos se verán en predicaciones previas, subsiguientes, hermanos, pero vamos a iniciar con el primero. Así que vamos a iniciar, hermanos, el enfoque bíblico reformado de nuestra misión. Si nos vamos a la Escritura, hermanos, al Evangelio según San Mateo, esta parte de la Escritura todos la conocemos de una forma clara, inclusive de memoria la conocemos. Capítulo 28, hermanos,
versículo 19 y versículo 20. Esta parte de la Escritura la conocemos como la Gran Comisión. Veamos lo que dice, sigan con su vista. Mateo 28, versículo 19, versículo 20. Dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nosotros sabemos de memoria, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, el gran significado que tiene esta palabra de nuestro Dios y que fue anunciada precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Aquí está diciendo, hermanos, que esta gran comisión es para su iglesia. Aquellos que de verdad creen en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador. Y está diciendo, hermanos, que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Debemos nosotros ver que aquellas personas que no creen en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, crean si es la voluntad del Señor. Pero no solamente que crean, hermanos, sino también que se les enseñe de una forma correcta lo que la palabra de Dios quiere para sus vidas. Y el propósito es no nada más de una forma local, dice, hasta el fin del mundo. La tarea no nada más es una tarea local, sino es una tarea todo abarcante. Y esta tarea todo abarcante implica el reino de Dios. Esta tarea todo abarcante implica, primeramente, al hablar acerca del reino de Dios, implica que nosotros debemos de hablar acerca del Rey. ¿Quién es el Rey de este reino? Nuestro Señor Jesucristo. Debemos de enseñar y debemos de dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente hablar de nuestro Señor Jesucristo y se acabó, sino también nosotros debemos de enseñar que deben de ser gobernados por la palabra de Dios, hermanos. Porque ciertamente la palabra de Dios es la norma para todas aquellas personas que quieren obedecer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Es menester, hermanos, ciertamente, que deben de obedecer la ley de Dios en todo el sentido, hermanos. No nada más la ley moral, sino toda la ley de Dios. Es necesario que se comprenda, hermanos. Y eso va a traer, hermanos, una gran bendición a tu vida. Porque el Señor es el que va a transformar a aquel que obedece de una forma clara la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios implica al Rey, implica sus leyes y también implica bendición para tu vida. Pero veamos, hermanos, ciertamente en el texto, en el encabezado de este tema, dice que tenemos un enfoque bíblico reformado de nuestra misión. Pero para poder comprenderlo, vamos a ver qué significa misión. Podemos ver, hermanos, que hay una gran cantidad de misiones. Hay misiones cristianas, las conocemos, hermanos. Grupo de hermanos que salen y que predican la palabra de Dios. Pero no es la única misión que se puede crear. Hay misiones diplomáticas, hay misiones también políticas, misiones culturales, misiones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de misiones que se pueden formar. Grupos de hermanos o grupo de personas que salen con un propósito a desarrollar algo que se les ha mandado. Pero veamos, hermanos, cuál es la diferencia de todo este tipo de misiones y la misión cristiana. Hay una gran diferencia, hermanos. Primero debemos entender, hermanos, qué es una iglesia. Una iglesia es aquel cuerpo de Cristo.
todos aquellos que el Señor ha redimido, todos aquellos que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, hermanos. Y la misión, hermanos, no solamente son un grupo de personas que van y evangelizan, sino que la iglesia tiene por naturaleza una tarea misionera. Y esa tarea misionera es precisamente la misión que tiene esa iglesia. Se puede hablar de diferente forma. Muchas veces no se conoce el término misión, a veces se conoce el término evangelio o evangelizar o evangelismo. Pero aún en este cambio de palabras no hay una gran comprensión acerca de lo que significa la misión de la iglesia. Para poder comprenderlo vamos a tomar el término evangelismo. El evangelismo no solamente es ir y repartir boletos, folletos, decirle que Cristo te ama y se acabó. No, hermano. El evangelismo tiene 3, podríamos decir, facetas, todo abarcantes en el reino de Dios. El primero es el querigma. ¿Qué significa querigma? Adoración. Adoración en todo sentido en el reino de Dios. Donde quiera que te encuentres debes adorar al Señor. Ya sea que comas o bebas o hagas cualquier cosa, tu propósito es adorar al Señor. El segundo punto es didache. Didache implica educación. Cuando tú vas a alguien a compartirles la palabra de Dios, hermano, no nada más es compartírsela, decirle que Cristo te ama, que haga una oración de salvación y que se deje. No, es una educación constante a aquellas personas que tú estás predicándoles la palabra de Dios. Constantemente tienes que estarles explicando la Escritura, explicarles de las obras, de las maravillas de Dios, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la vida de aquellas personas que están predicando la palabra de Dios, hermanos. Y a lo que nos lleva a este sermón es a la martiria, al testimonio, hermanos, que debe de tener cada uno de aquellos que son hijos de Dios, hermanos. Pero debemos entender, hermanos, a qué nos referimos con testimonio, hermanos. Testimonio implica que nosotros hablemos de aquel que nos salvó. Testimonio implica que nosotros hablemos de todas las obras poderosas que se encuentran en la Escritura. Testimonio implica que nosotros vivamos como está establecido en la palabra y en la ley de Dios, para que todas aquellas personas que no creen en el Señor, por el testimonio de aquellas personas, crean en nuestro Señor Jesucristo. Pero este testimonio no nada más es ir y predicar la palabra, hermanos, porque inclusive este testimonio te puede causar la muerte, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir una vida entregada al Señor? De tal manera, hermanos, que hasta tu vida te cueste por predicar la palabra del Señor, hermanos. En este tiempo es muy fácil decir, yo voy a ser testigo del Señor mientras estamos reunidos en la iglesia. Pero saliendo de la puerta hacia la calle, hermanos, parece que somos cristianos de la secreta, hermanos. No quieren que sepa la gente que nosotros somos hijos de Dios. Mucho menos con nuestro testimonio, hermanos. Y quisiera poner un ejemplo de una persona que dio su vida, por nuestro Señor, hermanos. Y precisamente lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo número 6, hermanos. No lo voy a leer todo el pasaje, es bastante largo, todos lo conocemos, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo número 6, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo número 8 del libro de los Hechos, capítulo número 6. Y Esteban, lleno de gracia
y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dejasen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Veamos a este hombre que fue levantado por el Señor, Esteban, hermanos. Dice la palabra de Dios que estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo. Era lo que lo movía para que pudiera dar testimonio en su vida y con palabras, hermanos. Nosotros conocemos esta parte de la Escritura y sabemos ciertamente cómo a Esteban le levantaron falsos, de que blasfemaba contra la ley de Moisés. Y podemos leer más adelante que ciertamente Esteban era una persona que conocía de una forma clara la ley de Dios. Y también se defendió contra aquellas personas que lo estaban acusando de una forma injusta, empezando con Abraham y terminando hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando les decía esto a aquellos que los estaban acusando, dice la palabra de nuestro Dios que ellos se encendieron en ira por las palabras que estaba hablando Esteban. En el versículo número 54 dice la palabra del Señor: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Veamos lo que este varón de Dios testificó delante de todas aquellas personas que lo acusaban injustamente, hermano. Dio su vida por defender la verdad, hermanos. Dio su vida por la palabra de Dios, hermanos. Y a nosotros se nos hace muy fácil venir a la iglesia, a la reunión de los santos, escuchar el poderoso evangelio de Dios, la palabra de Dios que transforma la vida de las personas, y salir a nuestras casas, a nuestros lugares donde diario vivimos, donde convivimos, y no transformar el mundo, ni dar defensa de lo que nos están también acusando a nosotros. Se nos hace muy fácil, hermanos. Pero ciertamente, hermanos, este es el desafío en este momento para nosotros como hijos de Dios, hermanos. Como conocedores de la palabra de Dios, hermanos. Y este testimonio que tiene que dar la iglesia, hermanos, es un testimonio colectivo, refiriéndome a toda la iglesia, hermanos. Ciertamente, hermanos, debemos entender que no está llamando a los médicos para que vengan y proclamen la palabra en el área eclesiástica. Si Dios así lo quiere, qué bien. No está diciendo que vengan los abogados y prediquen en el área eclesiástica la palabra de Dios. Si así el Señor lo hace, bueno, qué bueno. Lo que está diciendo es lo contrario. En la reunión de los santos es donde se reúnen médicos, abogados,
arquitectos, carpinteros, psicólogos, maestros, etcétera. Todos esos oficios que Dios le dio a su pueblo. Y estos oficios tienen que ser mandados por la iglesia para que den testimonio donde quiera que se desarrollen, hermanos. Y no ser como aquellos de la secreta que no saben que en realidad somos hijos de Dios, hermanos. Y ese es el desafío para el día de hoy, para su iglesia, hermanos. Que así como aquellos hombres en esa época transformaron el imperio romano, ahora nos toca a nosotros en este tiempo transformar esta sociedad que también necesita de Dios, que también necesita dirección, que también necesita que les expliquen la palabra de Dios. Alguno podría decir, yo no conozco la palabra, hermano, con el testimonio. Esa es otra faceta del evangelismo, hermano. ¿Cómo es tu vida delante de los ojos de Dios? Estamos todos los días delante de la cara de Dios, al quien le tenemos que dar cuentas. El que nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? Ese es un desafío para nosotros el día de hoy, hermanos. Y finalmente, hermanos, no se trata, hermanos, de ir y salvar almas. No, hermanos. Nosotros no predicamos un evangelio salvífico. A fin de cuentas, el Señor es el que transforma el corazón de las personas. El Señor es el que añade a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Eso es correcto y viene en la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es ir y anunciar, hermanos, de una forma correcta, adoración, educación y testimonio. ¿Cuál es el testimonio en tu hogar? Aquí estamos y nos sentimos bien, porque estamos en la iglesia y porque pues estamos con los hermanos. ¿Pero qué es nuestro hogar, hermanos? Seamos sinceros. ¿Cuál es nuestra vida en nuestro propio hogar? ¿Respetamos a nuestro padre, a nuestra madre? ¿Amamos a nuestra esposa como a nosotros mismos, hermanos? Eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios, que esa debería de ser la conducta. ¿Tú tienes empleados, hermanos? ¿Eres justo de verdad con ellos? ¿O también abusas? ¿Tienes autoritarismo? ¿Cuál es en realidad tu vida delante de los ojos de Dios, hermanos? Y no se trata de moralismo, se trata de obedecer la palabra de Dios. Si el Señor te está diciendo en su ley cuál sea la forma correcta en la cual tú debes de vivir, hazlo, hermano. Hagámoslo, hermanos, porque esa es nuestro desafío en esta transformación, hermanos. Como conclusión, hermanos, hemos dicho, hermanos, que así como los cristianos del primer siglo, hermanos, transformaron y permearon esta sociedad decadente de Dios, decadente de la ley, decadente de todo principio escritural, hermanos, también nosotros debemos de transformar esta sociedad, hermanos. Y si el Señor nos ha juntado en este tiempo, el día de hoy, hermanos, es para que nosotros podamos comprender cuál es nuestro llamamiento, cuál es nuestra misión que tenemos sobre una sociedad en este tiempo que también tiene necesidad de Dios, que también no conoce la ley de Dios, hermanos. Debemos de tener también en cuenta, hermanos, que debemos de comprender de una forma clara cuál es el concepto correcto de una misión. No un grupo de hermanos que salen de la iglesia, sino que toda la iglesia es misionera. Toda la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar los hechos poderosos de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Y solamente esta perspectiva, hermano, la podemos aplicar en el reino de Dios, porque es un reino todo abarcante.
Donde quiera que te muevas, donde quiera que te desarrolles, ahí debemos de dar testimonio. Y si no lo hacemos, hermanos, el Señor nos los va a demandar. Ciertamente ya escuchamos y no tenemos excusa. Nuestra responsabilidad es obedecer e ir y dar testimonio. Si no lo hacemos, cada quien con el Señor, hermanos. El Señor sabrá. El consistorio no los va a juzgar para nada. La iglesia no los va a juzgar. Es una relación personal entre el cristiano y su Dios. Su responsabilidad del cristiano y su Dios. Y si no lo hacemos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar.